La estación de investigación del Consejo Galáctico, Harmony, flotaba en la zona neutral entre 6 sistemas estelares, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de que era solo una forma elegante de decir que estaba en el medio de la nada. El objetivo principal de la estación era estudiar materiales peligrosos, lo que significaba que atraía exactamente al tipo de científicos sobrecalificados y mal pagados que disfrutaban de vivir al borde de la muerte constante, pero que también valoraban mucho un seguro médico integral. El comandante Bornik se encontraba en el hangar de atraque, con los 4 brazos cruzados en lo que su especie consideraba una postura de bienvenida, pero que la mayoría de los demás interpretaba como escepticismo agresivo. Su carropaza púrpura brillaba bajo las luces fluorescentes mientras revisaba el panel de datos por 7ª vez esa mañana. «Un humano», murmuró, mientras sus mandíbulas chasqueaban en señal de angustia. «Nos están enviando un humano». A su lado, Pip se tambaleaba nervioso. El científico gelatinoso medía aproximadamente 3 pies de ansiedad transparente. Y en ese momento todos los órganos internos visibles a través de su membrana estaban temblando. He leído los informes del comandante de la Tierra. Su planeta tiene una clasificación de 9,2 en la escala de peligrosidad. Eso es más alto que los niveles de radiación dentro del sector 7. Estoy consciente, dijo Bornik rotundamente. Desde la esquina del muelle de atraque, el oficial de seguridad KL dejó escapar una risa silbante. El oficial reptil estaba apoyado contra una caja con el tipo de indiferencia calculada que sugería que pensaba que era mucho más genial de lo que realmente era. Sus escamas eran de un color carmesí profundo, y sus ojos tenían ese brillo particular de alguien que nunca se había encontrado con un problema que no creía poder resolver ni con violencia ni con burla. «Oh, vamos», dijo Krell, moviendo su lengua bífida. «Ustedes dos están aterrorizados por una especie que ni siquiera ha logrado la integración galáctica completa. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Todo el cuerpo de Pip se estremeció. Evolucionaron en un planeta donde el clima intenta matarlos, donde las plantas son venenosas, donde los animales son venenosos, donde incluso el agua puede ser venenosa dependiendo de lo que contenga. Además, aparentemente practican deportes de combate recreativos, añadió Bornik con gravedad. Para entretenerse, Kel se apartó de la caja con un bufido. Suena como mi tipo de especie. Por fin alguien en esta estación que no le teme a su propia sombra. Le lanzó una mirada significativa a Pip, quien intentó encogerse aún más. Las puertas de la bahía de acoplamiento se abrieron con un silbido y Jake Morrison entró en la estación como si estuviera llegando a un balneario en lugar de a una instalación de investigación de materiales peligrosos en el espacio profundo. Llevaba ropa informal humana estándar, lo que significaba pantalones cuyo material Bornik no podía identificar y una camisa con un texto incomprensible que decía: «Sobreviví al desafío del martes de tacos 2079». Tenía el pelo castaño, como si lo hubieran peinado simplemente al despertarse, y llevaba una única bolsa de lona. «Hola», dijo Jake con una sonrisa que dejó ver demasiados dientes para la comodidad de Bornik. «Jake Morrison, representante de la Tierra. Ustedes deben ser mi comité de bienvenida. Este lugar es increíble. ¿De verdad tienen muestras de brebaje de tórax aquí? Lo leí en el material informativo». Hubo un momento de silencio. Kel entrecerró los ojos con repentino interés. Pip emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Las mandíbulas de Bornik chasquearon 3 veces seguidas, lo que equivalía a un suspiro muy largo para su especie. «Bienvenidos a la estación de investigación Harmony», logró decir Bornik por fin. «Soy el comandante Bornik. Les presento a nuestro seninoquímico jefe, Pip, y a nuestro oficial de seguridad, Krell. Esperamos que su estancia sea productiva y les permita sobrevivir». «Les permite sobrevivir», repitió Jake, sin dejar de sonreír. «Bien hecho. Ya me caes bien, comandante». Bornik no bromeaba, pero decidió no aclarar ese punto. El recorrido por la estación duró aproximadamente 45 minutos, durante los cuales Jake demostró lo que Bornik empezaba a reconocer como un rasgo claramente humano:
la capacidad de entusiasmarse con cosas que no deberían generar entusiasmo. El sistema de reciclaje de residuos. Entusiasmo. Los protocolos de descompresión de emergencia. Entusiasmado. La colección de antivenenos específicos de cada especie de la enfermería. Inquietantemente entusiasta. Ese es para la toxina nerviosa critiana, dijo Jake, señalando un frasco verde brillante. ¿Y ese morado para qué exactamente? Para los parásitos de la sangre sereliana, explicó Pip con voz débil. Por favor, no toque nada en esta habitación ni en ninguna otra. De hecho, por favor, no toque nada en la estación sin supervisión. Entendido, dijo Jake, irradiando la energía de alguien que sin duda iba a tocar nada. Después de que Bornick se excusara para atender tareas administrativas urgentes, lo cual era el código para indicar que necesitaba actualizar su testamento, Krelj vio su oportunidad. Apartó a Pip en el pasillo mientras Jake se distraía examinando una ventana reforzada que daba al vacío. Tengo una idea, siseó Kell en voz baja. Todo el lenguaje corporal de Pip gritó, no, antes incluso de que Krelj continuara. Sea lo que sea que estés pensando, estoy seguro de que viola al menos 4 regulaciones de la estación y posiblemente varios tratados galácticos. Relajarse. Simplemente creo que nuestro nuevo amigo humano necesita una bienvenida apropiada, una prueba para ver si estos habitantes del mundo de la muerte son realmente tan duros como dicen los rumores. La sonrisa de Kell era del tipo que probablemente lo había metido en problemas desde la infancia. Le ofrecemos el brebaje del fuego. La membrana de Pip se puso completamente pálida, lo cual fue impresionante considerando que ya eran casi transparentes. El brebaje de fuego del tórax, sustancia que está clasificada como material peligroso de clase 7. El líquido que requiere 17 certificaciones de seguridad solo para estar en la misma habitación con el compuesto que tiene una tasa de mortalidad del 100% en 847 especies analizadas. Ese es el indicado. Quieres dárselo al humano como una broma, no dárselo a él. Exactamente. Kell dijo simplemente haz una oferta. Observa cómo entra en pánico. Quizás llora un poco. Entonces nos reímos, le decimos que fue una broma y aprende algo de humildad. Estos humanos caminan como si fueran dueños de la galaxia y solo han estado en el consejo durante 3 ciclos. Alguien tiene que derribarlos un poco. Pip se tambaleó angustiado. Esta es una idea terrible. Esta es posiblemente la peor idea que hayas tenido jamás. Y una vez sugeriste que probáramos el rendimiento explosivo del nitrógeno comprimido haciéndolo explotar en la cafetería. Eso fue por la ciencia. Estabas intentando ganar una apuesta. Kell agitó una mano con garras con desdén. Detalles. Mira, en realidad no vamos a dejar que lo beba. Simplemente se lo ofrecemos, lo observamos retorcerse y nos reímos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pip había estado investigando el tiempo suficiente para saber que qué era lo peor que podía pasar era una pregunta que el universo interpretaba como un desafío personal. Pero también sabían que discutir con Krelj cuando tenía esa mirada en sus ojos era como intentar detener una llamarada solar con un sermón severo. Bien, dijo Pip, y su voz destilaba la resignación de alguien que ya estaba redactando su informe del incidente. Pero estoy documentando que desaconsejé este documento. Mi amigo gelatinoso. 20 minutos después, tenían a Jake en el laboratorio 12, que albergaba las muestras químicas más peligrosas de la estación. El brebaje de fuego toraxiano se encontraba en su unidad de contención triplemente sellada sobre un pedestal en el centro de la habitación, rodeado de etiquetas de advertencia en 47 idiomas. El recipiente en sí estaba hecho de adamantina transparente, y el líquido en su interior brillaba con una tenue luminiscencia anaranjada que pulsaba como una estrella moribunda. Entonces, Jake, dijo Krelj con exagerada naturalidad. Pensé que para nuestro primer día deberíamos compartir una bebida de bienvenida tradicional de la estación. Es costumbre en mi cultura. No era en absoluto habitual en su cultura. Jake miró la unidad de contención con interés. Eso parece bastante serio.
¿Es ese el brebaje de fuego del que estaba preguntando? Lo es, dijo Krell suavemente. En mi cultura, creemos que compartir una bebida con un nuevo colega muestra confianza y respeto. Por supuesto que si no te sientes cómodo con ello lo entiendo. No todas las especies pueden soportar las costumbres tradicionales crianas. Kell no era cristián. Krell ni siquiera era del mismo sector que los cristianos. Pero Jake no lo sabía. Pip emitió un sonido como un gemido, pero no dijo nada. Jake miró el contenedor brillante, luego a Krell, luego nuevamente al contenedor. Una persona razonable habría hecho preguntas. Una persona sensata habría expresado su preocupación. Una persona normal habría declinado cortésmente. Jake se encogió de hombros y dijo, «Claro, ¿por qué no? ¿Cómo se abre esto?» Hubo un momento en que el cerebro de Krell, que había estado tan seguro de este plan hace aproximadamente 30 segundos, de repente se dio cuenta de que había cometido un terrible error de cálculo. Ese momento fue cuando las manos de Jake se movieron hacia la unidad de contención con el tipo de confianza casual generalmente reservada para abrir un refrigerador. «Espera», dijo Krell, pero su voz salió más bien como un siseo estrangulado. Jake ya había encontrado el mecanismo de liberación. Para ser justos, estaba claramente etiquetado con símbolos universales que significaban advertencia. No abras a menos que hayas hecho las paces con tus dioses. Pero Jake aparentemente interpretó eso más como una sugerencia que como una regla. Los sellos triples se soltaron con un silbido que sonó como si el propio universo suspirara decepcionado. Jake levantó el recipiente como si estuviera agarrando una botella de agua. El líquido naranja en el interior se agitó suavemente, emanando un vapor tenue que hizo que todo el cuerpo de Pip retrocediera 3 pies. «Oh, qué bien», dijo Jake, sosteniéndolo a contraluz. «Tiene un color bonito». Entonces hizo algo que atormentaría las pesadillas de Krell durante años. Desenroscó la tapa, se llevó el recipiente a la nariz y lo olió. «Huele a canela y ácido de batería», observó Jake pensativo. «Interesante combinación. Por favor», susurró Pip, y no quedó claro si estaban rezando o simplemente implorando clemencia al universo. El plan de Krell consistía en que Jake mirara el recipiente, quizá preguntando qué era, que luego Krell revelara que era un veneno mortal y que todos se rieran a carcajadas de la reacción de miedo del humano. Lo que el plan no incluía era que Jake inclinara el recipiente hacia atrás y tomara un trago largo como si estuviera en un evento deportivo y alguien le acabara de pasar una cerveza. El sonido que Jake emitió fue algo entre un trago y una expresión de asombro satisfecho, seguido de una leve mueca. Miró el recipiente, luego a los 2 alienígenas que lo miraban con expresiones de horror absoluto y dijo, «Eso tiene un toque agradable. ¿Tenéis algo de lima?» Realmente complementaría la sensación de ardor. Pip se desmayó, perdió por completo su integridad estructural y se desplomó en un charco de gelatina inconsciente en el suelo. Krell no podía moverse. Todo su cuerpo se había bloqueado. Todos sus instintos depredadores gritaban que estaba presenciando algo fundamentalmente erróneo en el orden natural del universo. Se suponía que los humanos eran inteligentes pero frágiles. Se suponía que debían usar herramientas e inteligencia para compensar su biología débil. Se suponía que no debían beber materiales peligrosos de clase 7 y pedir guarnición de cítricos. Además, continuó Jake, aparentemente inconsciente de que en ese momento debería estar experimentando una descomposición celular a nivel molecular. ¿Hay más de esto? Porque tomé como la mitad del recipiente y se siente de mala educación terminarlo si querías un poco. Aunque honestamente, Krell, si esta es una bebida tradicional en tu cultura, debo decir que tu gente es muy dura. La alarma de emergencia comenzó a sonar. Las luces rojas inundaron el laboratorio. Una voz automatizada en estándar galáctico anunció, brecha de contención en el laboratorio 12. Exposición a material peligroso. Iniciando protocolos de emergencia. Todo el personal, evacúen a zonas seguras. Jake levantó la vista hacia las luces intermitentes.
¿Es porque abrí el contenedor? Fue culpa mía. Probablemente debería haber preguntado primero por el procedimiento adecuado. La seguridad en la estación es importante. Tú, Krell, por fin lo consiguió, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Bebiste el brebaje de fuego? Sí, me lo ofreciste. ¿No se suponía que debía hacerlo? Jake parecía genuinamente confundido. O sea, sé que los humanos tienen restricciones dietéticas diferentes a las de la mayoría de las especies, pero dijiste que era tradicional, así que pensé que era seguro. ¿Hay algo que deba saber? Llené todos los formularios de alérgenos en mi documentación de incorporación. Krell ya abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido. Parecía como si alguien le acabara de explicar que la gravedad era opcional y que la había estado siguiendo por costumbre. Krell, dijo Jake, su tono cambiando a preocupación. Amigo, ¿estás bien? Te ves un poco pálido. Bueno, más pálido. ¿Se supone que tu especie es de ese tono gris? Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe y un equipo médico entró corriendo con ropa de protección completa. Trajes y equipo de emergencia suficiente para atender a un pequeño ejército. Se detuvieron en seco al ver a Jake de pie, sosteniendo el recipiente de brebaje, con aspecto perfectamente normal, salvo por un ligero rubor en las mejillas que podría deberse al sistema de calefacción de la estación. El médico jefe, un insectoide con 6 ojos abiertos de par en par por la sorpresa, tartamudeó el humano. No está muerto. ¿Por qué me preguntan eso? Dijo Jake. Me siento genial. De verdad, me siento genial. Esta cosa tiene un gran impulso de energía. ¿Tiene cafeína o algo así? En el suelo, Pip recuperó el conocimiento justo a tiempo para oír esto y se desmayó de nuevo al instante. Jake miró el charco de gelatina con preocupación. ¿Deberíamos llevarlos a la enfermería? Es la segunda vez que se desmayan en 2 minutos. Eso no parece saludable. El comandante Boric había estado pasando una tarde agradable revisando las solicitudes de suministros, lo más cercano a la relajación que su trabajo le permitía, cuando su comunicador personal explotó con notificaciones de emergencia. Para cuando corrió al laboratorio 12, su sistema cardiovascular. El sistema trabajaba a destajo y él reconsideraba seriamente cada decisión vital que lo había llevado a aceptar un puesto directivo. La escena que lo recibió parecía la secuela de un desastre, excepto que el desastre seguía en curso y sostenía un recipiente con veneno letal mientras charlaba con el equipo médico sobre si la estación tenía gimnasio. Alguien, dijo Bornik, con la voz tranquila que precede a una erupción volcánica. Explíquenme por qué suenan las alarmas, porque Pip está inconsciente en el suelo y porque el humano sostiene un recipiente abierto con el brebaje de fuego. Jake se giró y saludó. Ah, hola, comandante. Lo siento por las alarmas. Probablemente sea culpa mía. Que él me estaba mostrando la tradicional hospitalidad cristiana y supongo que no seguí los protocolos de contención adecuados. Culpa mía. Las mandíbulas de Boric hicieron clic tan rápido que crearon un sonido como el de un instrumento de percusión que funcionaba mal. Sus ojos, los 6, se enfocaron en Krell con la intensidad de láseres apuntadores. Hospitalidad cristiana. No eres cristián. Kell, que finalmente había recuperado algo de función motora, parecía que quería derretirse en el suelo. Puedo explicarlo. Por favor, hazlo, dijo Bornik en un tono que sugería que no quería en absoluto que Krell se lo explicara porque la explicación solo lo haría enojar más. Se suponía que era una broma, dijo Kell débilmente. Una broma para dar la bienvenida al humano. Iba a ofrecerle la poción de fuego, observarlo entrar en pánico y luego decirle que no era nada grave. Procedimiento estándar de novatadas. Pero luego simplemente lo bebió. Bornik se volvió hacia Jake, quien ahora estaba leyendo las etiquetas de advertencia en el recipiente del brebaje con interés. ¿Lo bebiste? Consumiste brebaje de fuego de tórax, la sustancia que es letal para 847 especies documentadas. ¿Es realmente letal para tantos? Jake preguntó,
genuinamente curioso. Vaya, eso es impresionante. Honestamente, sabe como esa salsa picante que hacía mi abuela mezclada con tequila barato. Hay una sensación de ardor. Sí, pero es bastante agradable. Como cuando comes comida muy picante y tus endorfinas entran en acción. El líder del equipo médico hizo una serie de chasquidos que el traductor interpretó como que son las endorfinas y porque el dolor las hace activar. Espera, continuó Jake, aparentemente en racha ahora. Puede que esto suene raro, pero ¿ese material morado del laboratorio 4 está disponible para probar? Lo vi durante el recorrido y me pareció realmente interesante. Algo viscoso, de bonito color, y el envase decía algo sobre propiedades corrosivas, lo que, para ser sincero, me genera curiosidad sobre el nivel de pH. No, dijeron al unísono Bornik Krelj y todo el equipo médico. Jake levantó las manos en señal de rendición. Bueno, solo pregunto. No quise causar ningún problema. Pensé que estábamos haciendo algo de intercambio cultural. Bornik se pellizcó el puente de lo que podría haber sido su nariz con dos de sus manos mientras las otras dos hacían gestos al equipo médico para que ayudaran a Pip, que estaba siendo cargado en una camilla mientras aún estaba inconsciente. Permítame asegurarme de que entiendo la situación. Que él decidió engañar a nuestro colega humano ofreciéndole un veneno mortal. El humano consumió dicho veneno y ahora está solicitando venenos adicionales a otros laboratorios. Y de alguna manera el ser humano es el elemento menos problemático de este escenario. Eso me ofende. Jake dijo, soy muy problemático. Pregúntale a cualquiera de la Tierra. Una vez me expulsaron de un Whole Foods. No sé qué significa eso y no quiero saberlo, dijo Bornik. Se giró hacia Krell con la mirada de alguien que acaba de descubrir que su oficial de seguridad tenía el sentido común de una babosa espacial conmocionada. Tú, mi oficina. Ahora, discutiremos su reasignación inmediata a una posición en la que no puede poner en peligro al personal de la estación. Estoy pensando en organizar los archivos en el nivel del sótano, donde guardamos los archivos atrasados de hace 300 años. Pero, comandante, cumplimiento de tareas. Kell se desplomó, sus escamas de alguna manera parecían menos vibrantes y se deslizó fuera del laboratorio como un globo desinflado. Uno de los miembros del equipo médico se acercó cautelosamente a Jake con un dispositivo de escaneo. Jake, humano, deberíamos realizar algunas pruebas para asegurarnos de que no estás experimentando efectos tóxicos retardados. La bebida del fuego generalmente causa la descomposición celular en cuestión de minutos, pero tal vez la biología humana la procesa de manera diferente. Claro, estoy feliz de ayudar con las pruebas, dijo Jake alegremente. Pero me siento totalmente bien. Mejor que bien, en realidad. Sea lo que sea que contenga esta cosa, me tiene nervioso. Me siento como si pudiera correr un maratón. ¿Tenéis maratones? Deberíamos organizar un maratón de estaciones. Bornik emitió un sonido que el traductor desestimó y simplemente etiquetó como profunda desesperación existencial. Además, Jake añadió, debería mencionar que soy alérgico al maní, así que si en la cafetería de la estación usan algún producto con maní, sería peligroso para mí. Pensé que debía avisar. Los 6 ojos del líder del equipo médico parpadearon en secuencia, creando una ola de confusión en su rostro. Puedes beber brebaje de fuego de tórax, pero los cacahuetes son peligrosos. Sí, la anafilaxia no es ninguna broma. Tengo que llevar un EpiPen a todas partes en la Tierra. ¿Qué es un EpiPen? Tratamiento de emergencia de alergias. Básicamente, una inyección de adrenalina para evitar que se te cierre la garganta. Tu especie, dijo el médico lentamente, contiene dosis de emergencia de una hormona estimulante para prevenir la muerte por proteínas de origen vegetal, pero se pueden consumir materiales peligrosos de clase 7 de forma recreativa. Jake se encogió de hombros. La biología es rara, hombre. Bornik miró el techo como si esperara que se derrumbara y acabara con su miseria. No lo hizo.
La sesión de investigación de emergencia comenzó 3 horas más tarde en la sala de conferencias A, que era la única sala lo suficientemente grande para acomodar a la multitud rápidamente creciente de científicos que habían escuchado sobre el incidente y absolutamente necesitaban presenciarlo por sí mismos. Pip, ahora recuperado y estabilizado con sedantes suaves, había consultado todas las entradas de la base de datos sobre biología humana disponibles en los archivos del Consejo Galáctico. Los resultados se proyectaron en la pantalla principal en un formato que hizo que varias especies se sintieran visiblemente incómodas. Bueno, déjame asegurarme de que lo tengo correcto, dijo Bornik, revisando los datos con la expresión resignada de alguien que había aceptado que la realidad ya no tenía sentido. Los humanos consumen regularmente un compuesto llamado cafeína, que es un insecticida conocido en 73 mundos y se utiliza como disolvente industrial en otros 12. Ah, sí, café, dijo Jake desde su asiento en la mesa de conferencias donde le habían proporcionado lo que la estación consideraba una bebida segura. Agua purificada que ha sido filtrada 17 veces. De hecho, traje algo de café instantáneo en mi bolso si alguien quiere probarlo. Sin embargo, una advertencia justa. Es un producto barato. Limitaciones presupuestarias y todo eso. Todos los científicos en la sala se estremecieron físicamente. Pip trajo otra entrada. Su cuerpo gelatinoso todavía temblaba ligeramente. También consumen capsaicina, el compuesto activo de lo que llaman pimientos. La capsaicina está clasificada como arma química en los acuerdos regelianos. Está literalmente diseñado por las plantas para evitar que los mamíferos las coman. Pero sabe bien, protestó Jake. Claro que duele un poco, pero eso es parte de la experiencia. Ustedes nunca han comido alitas picantes. Te estás perdiendo algo. Duele un poco, repitió un investigador cristalino desde la última fila. Sus facetas refractaban la luz en patrones que sugerían una profunda preocupación. El compuesto activa los receptores del dolor. Comes cosas que causan dolor a propósito. Para divertirse, aclaró Jake. Bornik siguió desplazándose por la lista, sus mandíbulas chasqueando a un ritmo que sonaba como un cántico fúnebre. Alcohol, etanol. Los humanos beben esto socialmente. Lo utilizamos para esterilizar equipos médicos y como combustible para generadores de emergencia. Bueno, lo que quiero decir es que no bebas bebidas de calidad médica, dijo Jake. Eso realmente te va a causar un desastre. ¿Quieres beber alcohol? Totalmente diferente. Generalmente. Por lo general, Bornik repetía rotundamente. Un xenobiólogo reptiliano levantó una mano con garras. He estado leyendo la literatura humana y he encontrado referencias a algo llamado chocolate. Según esto, contiene teobroína, que es tóxica para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono, pero los humanos la consumen como un regalo para los niños. El chocolate es increíble, dijo Jake a la defensiva. Aunque eso sí, no se lo deis a los perros. Los matará, pero a los humanos no les molesta. Mata a tus animales de compañía, pero se lo das de comer a tus crías. La voz de Pip había subido hasta un tono que hizo que el traductor crepitara. Jake pensó en ello. Cuando lo dices así suena mal. Bornik sacó otro documento y su rostro pasó por varios tonos de púrpura que probablemente tenían significados emocionales específicos en su cultura. Según este informe del equipo de contacto inicial con la Tierra, los humanos también consumen algo llamado queso, que se crea permitiendo deliberadamente que la leche se pudra mediante el uso de bacterias y cultivos de moho. El queso curado es delicioso, dijo Jake. Cuanto más apestoso, mejor. Comes productos alimenticios podridos. Fermentado, corrigió Jake. Hay una diferencia. También tenemos yogur, kimchi, chucrut, kombucha. La fermentación es algo muy común en la cocina humana. Una entidad gaseosa en la esquina producía un sonido como el viento a través de un túnel. Toda mi especie vive en un estado perpetuo de esterilidad para evitar la contaminación bacteriana. Cultivas bacterias y las consumes. El microbioma intestinal es muy importante para la salud,
explicó Jake. Necesitas bacterias buenas para digerir adecuadamente los alimentos. ¿Ustedes no tienen bacterias digestivas? La sala quedó en silencio mientras varias especies revisaban sus bases de datos biológicas y se daban cuenta de que no tenían ecosistemas enteros de microorganismos viviendo en su interior. Y el hecho de que los humanos lo hicieran era de alguna manera fascinante y profundamente perturbador. Bornik cerró la base de datos y presionó 2 manos contra su cara. Déjame ver si puedo resumir lo que hemos aprendido hoy. Los humanos consumen insecticidas, armas químicas, disolventes industriales, combustibles, toxinas que matan a sus propias mascotas y productos alimenticios podridos deliberadamente. Cubren su comida con ácido y lo llaman sabor. Comen cosas específicamente porque les causa dolor. Sus cuerpos están llenos de bacterias que hospitalizarían a la mayoría de las especies, y ellos consideran que esto es saludable. Lo haces parecer peor de lo que es, dijo Jake. ¿Cómo? Bornik preguntó con voz tensa. ¿Cómo es que tu especie no se ha extinguido? Jake se reclinó en su silla. Es decir, casi nos extinguimos varias veces. Eras de hielo, volcanes. Ese meteorito que mató a los dinosaurios ocurrió antes de que apareciéramos, pero hubo algunos momentos de peligro, pero los humanos somos bastante adaptables. Podemos comer muchas cosas diferentes, vivir en muchos entornos diferentes. Es algo propio de nosotros. Lo tuyo, dijo Pip en voz baja, es poder sobrevivir en condiciones que matarían a todos los demás. Supongo que el investigador cristalino volvió a hablar. He estado haciendo cálculos basados en la composición química del brebaje de fuego del tórax y comparándolo con estas sustancias seguras para los humanos. El brebaje de fuego contiene altas concentraciones de compuestos similares a la capsaicina y el etanol, con algunos minerales adicionales que serían tóxicos para la mayoría de las especies, pero que parecen estar presentes en cantidades mínimas en los desechos agrícolas humanos. Desde una perspectiva humana, el brebaje de fuego es esencialmente salsa picante concentrada mezclada con alcohol. Eso explica el sabor, dijo Jake. Sabía que me recordaba a algo. Bornik miró a los científicos, investigadores y personal médico reunidos. Entonces, lo que me estás diciendo es que accidentalmente le dimos al humano una bebida que proviene de su biología. La perspectiva era solo una versión más fuerte de lo que ya bebe con regularidad. Básicamente, el investigador cristalino lo confirmó y no va a morir. Probablemente no. Sus signos vitales son normales, con frecuencia cardíaca y niveles de energía elevados, pero eso parece ser una respuesta humana estándar a los estimulantes. Así que, la broma de novatada, dijo Bornik lentamente, fue darle accidentalmente algo que realmente disfrutaba. Jake sonrió. O sea, no te negaría a otra botella si me la ofreces. Quizás mézclala con un poco de agua con gas, conviértela en un cóctel. Pip hizo un ruido como el de un globo desinflándose. Recomiendo formalmente que transfieran a Jake a la división de materiales peligrosos. Si su especie puede consumir nuestras sustancias más peligrosas sin sufrir lesiones, él es literalmente el único personal cualificado que tenemos para manipularlas de forma segura. Varias cabezas, apéndices y órganos sensoriales asintieron. Bornicida con los 4 pulmones. Moción aprobada. Jake, felicitaciones por tu ascenso. Ahora eres jefe de manipulación de materiales peligrosos. Intenta no beberte todo lo que haya en el almacén. Sin promesas, dijo Jake alegremente. Pero bueno, esto funciona. Genial. He estado pensando. Les vendría muy bien un café en la sala de descanso, para aumentar la productividad y todo eso. Mañana traeré un poco. Toda la sala estalló en protestas de pánico. 2 semanas después, la estación de investigación Harmony se había adaptado a su nueva normalidad, que incluía una reorganización completa de los protocolos de seguridad y la adición de una nueva etiqueta de advertencia en varias puertas. Materiales peligrosos. La seguridad humana no significa seguridad.
Jake se había adaptado a su nuevo puesto con un entusiasmo que hizo que Bornik se preguntara si los humanos experimentaban el miedo de forma diferente a otras especies o si simplemente optaban por ignorarlo por completo. El almacén de materiales peligrosos, que antes requería 3 niveles de autorización de seguridad y una exención de responsabilidad en caso de muerte, ahora estaba organizado con una eficiencia que rozaba lo inquietante. Jake incluso había implementado un sistema de codificación por colores donde las sustancias se etiquetaban según su peligrosidad para los no humanos, con una anotación aparte para «también sabe a basura», según su muestra personal. Bornik le había dicho específicamente que no probara nada. Jake lo interpretó como una sugerencia más que como una orden. Krell, mientras tanto, había descubierto que 300 años de retraso en la presentación de solicitudes eran tan terribles como parecían. Había presentado 4 disculpas formales, 6 solicitudes de traslado y una petición preguntando si podían simplemente ser expulsado al espacio porque sería más rápido. Bornik las había denegado todas. Lo llamó una formación de carácter. Krell lo llamó un castigo cruel e inusual, lo que Bornik consideró una prueba de que estaba funcionando. Pip se había entregado al estudio de la biología humana con el fervor de quien se dio cuenta de que su comprensión total de la xenobiología era fundamentalmente incompleta. Ya habían publicado 2 artículos, ambos rechazados por la revista científica galáctica por ser demasiado alarmantes y potencialmente incitar al pánico a los lectores basados en el carbono. Esa mañana en particular, Bornik encontró a Jake en la sala de descanso de la estación, que se había convertido en una especie de centro de intercambio cultural no oficial. Jake había instalado lo que él llamaba una cafetera, que a Bornik le pareció un pequeño instrumento de tortura y que en ese momento estaba vertiendo un líquido oscuro en una taza. «Buenos días, comandante», dijo Jake. «¿Quieres alguno? Prometo que es un tueste suave. Casi nada de cafeína». «Tu definición de suave y la mía son muy diferentes», dijo Bornik. Pero observó cómo Jake añadía algo blanco y líquido al café. «¿Qué es eso?» «Leche». «Bueno, leche sintética. El replicador hace un trabajo decente con eso. Hace que el café sea menos amargo. Estás añadiendo otra sustancia a la bebida insecticida. Se llama café. Y sí, también puedes añadir azúcar si lo quieres más dulce». Jake tomó un sorbo con satisfacción. «No está mal para la estación. Café replicador. Me preocupaba que la calidad fuera terrible aquí, pero honestamente está bien». Bornik abrió su blog de datos y revisó los informes matutinos. Todo iba bien, lo cual era sospechoso. «Veo que has reorganizado toda la sección de almacenamiento de la clase 6. Sí, fue un desastre. Quien lo instaló antes claramente no comprendía los protocolos adecuados para materiales peligrosos. Trasladé todos los corrosivos a los contenedores reforzados y separé los oxidantes de los inflamables. Aspectos básicos de seguridad. Lo hiciste mientras manipulaba sustancias que podrían matarte». Jake se encogió de hombros. «Quiero decir, podrían matarme si hiciera algo realmente estúpido con ellos, pero tuve cuidado. Llevaba guantes y todo. Guantes. Seguridad ante todo». El comandante Bornik decidió no seguir con esa línea de preguntas porque solo le llevaría a descubrir más cosas sobre los estándares de seguridad humana que le provocarían una muda inducida por estrés. Pero en lugar de eso, cambió de tema. «El Consejo ha estado preguntando por usted. Al parecer se ha corrido la voz acerca del incidente del brebaje incendiario». «Oh sí». Jake parecía interesado. «¿Estoy en problemas?» «No. Quieren saber si la Tierra tiene más humanos como tú disponibles para puestos de trabajo peligrosos. Al parecer, hay varias estaciones de investigación que carecen de personal suficiente porque las condiciones de trabajo son demasiado peligrosas. Demasiado peligroso para todos excepto para los humanos». Precisamente, Jake sonrió. «Eso es bastante genial, en realidad. Los humanos conseguimos trabajo porque somos fuertes, en lugar de a pesar de ello. Debería decírselo a mi familia».
Mi madre siempre decía que mi incapacidad para tenerle miedo a las cosas de forma adecuada me sería útil algún día. Tu madre parece una persona sabia. Ella también una vez me vio comer un chile fantasma por desafío y simplemente dijo, ese es mi chico. Entonces, creo que su definición de sabio podría ser cuestionable. La puerta de la sala de descanso se abrió y Pip entró tambaleándose, luciendo exhausto. Habían estado trabajando largas horas en el laboratorio y se notaba. Jake, necesito tu ayuda con algo. Recibimos un envío de muestras de veneno centariano, pero los sellos de contención están corroídos y nadie del equipo médico está dispuesto a transferirlos a nuevos contenedores. Debido a que es superletal, causa parálisis inmediata seguida de licuefacción de los órganos internos en la mayoría de las especies. Suena desagradable. ¿Qué le hace a los humanos? No tenemos idea, por eso necesito tu ayuda. No podemos estudiarlo si no podemos manejarlo con seguridad. Y usted es el único que podría sobrevivir a una exposición accidental. Jake vació su taza de café. Claro que puedo ayudar. Primero déjame tomar otra taza de café. La cafeína ayuda a concentrarse. Pip hizo un sonido de resignación. Habían dejado de intentar hablar. Jake dejó de consumir cafeína después de haber explicado que los humanos podrían morir por abstinencia de cafeína si dejan de consumirla repentinamente. La idea de que los humanos pudieran volverse físicamente dependientes de un insecticida y sufrir complicaciones médicas por dejar de usarlo era algo que Pip había decidido simplemente aceptar en lugar de tratar de comprender. Bornick observó a Jake servirse otra taza de café y se le ocurrió una idea. Jake, mencionaste que tienes alergia a los cacahuetes. ¿Existen otras sustancias terrestres que sean peligrosas para los humanos? ¿O sí? Toneladas. Cacahuetes, frutos secos para algunas personas, mariscos, gluten para personas celíacas, lactosa para los intolerantes a la lactosa. Algunas personas son alérgicas a prácticamente todo. Pero puedes beber veneno industrial. Diferentes sistemas biológicos. Comandante. Las alergias son respuestas del sistema inmunológico. La bebida de fuego no activa mi sistema inmunológico. Simplemente arde un poquito al bajar. Los cacahuetes me cerrarían la garganta y me matarían en minutos sin tratamiento. Entonces, las cosas que evolucionaron en su propio planeta son más peligrosas para ustedes que las sustancias que clasificamos como materiales peligrosos aptos para armas. Jake pensó en esto. Sí, en realidad es bastante gracioso cuando lo planteas así. La evolución es extraña. La evolución, dijo Bornick, no me preparó para los humanos. Para ser justos, comandante, la evolución tampoco nos preparó para nosotros. Simplemente lo fuimos descubriendo a medida que avanzamos. Ese pensamiento de Bornick explicaba mucho sobre la humanidad. Mientras Jake se iba con Pip a manejar las muestras de veneno mortal, Boric actualizó su registro personal. Día 15 con tripulación humana. La productividad de la estación aumenta un 40%. Los incidentes con materiales peligrosos disminuyeron un 60%. Mis niveles de estrés suben un 900%. El humano se ha ofrecido a presentar a la tripulación algo llamado salsa picante en la cena cultural de la próxima semana. He comenzado a actualizar mi testamento nuevamente. Si estás leyendo esto y estoy muerto, probablemente fue la salsa picante. Hizo una pausa y luego añadió, en realidad, conociendo a los humanos, la salsa picante estará bien y moriré del estrés de ver a todos los demás entrar en pánico por ella. En el laboratorio de materiales peligrosos, Jake transfirió cuidadosamente veneno azul brillante a nuevos recipientes de contención, mientras Pip monitoreaba desde detrás de 3 capas de protección reforzada. Jake accidentalmente cayó una gota en su mano y dijo que sintió un pequeño hormigueo, como cuando se le duerme el pie. Pip actualizó sus notas. El sistema nervioso humano aparentemente interpreta la neurotoxina paralizante como una leve curiosidad sensorial. Se recomienda que todos los futuros puestos de materiales peligrosos estén ocupados exclusivamente por seres humanos o especies con un origen mundial de mortalidad comparable.
También recomendamos terapia para el personal actual que tiene que trabajar con humanos. Jake terminó la transferencia, selló los contenedores y levantó el pulgar. Un gesto humano que Pip había aprendido que significaba que todo estaba bien. Todo listo. Oye, ¿quieres almorzar? Traje un poco de esa salsa picante suave que mencioné. Creo que te gustará. Define leve. Solo 5.000 unidades escobille. Apenas picante. Pip revisó la base de datos galáctica en busca de unidades escobille y descubrió que era una medida humana para la concentración de capsaicina. 5.000 unidades equivalían al spray irritante utilizado por la policía antidisturbios centariana. Voy a pasar. Gracias. Tu pérdida, dijo Jake alegremente. Más para mí. Y mientras salía del laboratorio, llevando casualmente su almuerzo que contenía agentes antidisturbios, Pip se dio cuenta de que la entrada de la humanidad al Consejo Galáctico iba a cambiarlo todo. No por una tecnología superior o poder militar, sino porque los humanos podían realizar trabajos que eran literalmente imposibles para cualquier otra persona. Iban a heredar la galaxia simplemente por ser demasiado tercos para morir. Pip decidió que eso era realmente bastante impresionante, aunque también era absolutamente aterrador.